¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar el método cuantitativo y el método cualitativo. Los integrantes son Cristian Marín Salinas, Víctor Armando Gregorio Pascual, Aldair Joel Ángeles Gregorio y su servidor Diego Morales Gervasio. Esto es para la materia de taller de investigación 1. Bueno, pues antes eh, de pasar a la definición del método cualitativo, podemos hacer mención que la investigación comienza desde que el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, buscando dominar la naturaleza, generando herramientas para dominar y lograr una mejor calidad de vida. En base a esto podemos mencionar que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que se aplican para estudiar un fenómeno en particular. Y podemos mencionar que el método cualitativo es un método de estudio en que se propone evaluar, ponderar e interpretar información. Generalmente es exploratoria, es un tipo de investigación que depende de la recopilación de datos verbales. Eh, También tenemos que la investigación cualitativa es una categoría de diseños de investigación en donde existen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, grabaciones y fotografías. Algunas de las características de este método son eh, que la investigación es inductiva, tiene una perspectiva holística. Esto es que considera el fenómeno como un todo, o sea, como el fenómeno es el tema principal. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos. Hace énfasis en la validez de la investigación a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis, no tiene reglas de procedimiento. Las bases en esta intuición, la investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. En general no permite un análisis estadístico, se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto. Métodos de investigación. Los métodos de investigación surgen bajo la necesidad de los investigadores para orientarse y para tener claros los temas a tratar. Eh, Tenemos la fenomenología, en donde lo importante es aprender el proceso de interpretación y lo que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. Bueno, pues toma como importancia la parte de la individualidad y la parte subjetiva. Se ven los puntos de vista de otras personas describiéndose a sí mismos e interpretando. La etnografía es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de unidad social concreta. Bueno, pues en este punto describe analíticamente la cultura, formas de vida, podría ser de un grupo social o de un grupo investigado. Teoría fundamentada. Trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos. Se desarrolla durante la investigación y se realiza la famosa recogida de datos. Tenemos lo que es la investigación acción, la etnometodología, en donde intenta estudiar los fenómenos sociales y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. Bueno, pues aquí se emplean algunos métodos, algunas estrategias para construir y darle algún sentido a las prácticas sociales cotidianas. Tenemos la investigación-acción, donde es una forma de búsqueda para perfeccionar la lógica, el método biográfico, en donde muestra el testimonio subjetivo de una persona en la que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones de dicho tema o de dicho análisis. Bueno, pues una vez dicho esto de los métodos, también otra parte del método cualitativo son las fases de la investigación o son sus fases. Como primer término tenemos definición del problema, en donde siempre es provisional y nos ayuda para
orientarnos durante la investigación. Diseño del trabajo abarca y comprende todos los pasos principales de los que consta una investigación. Eh, Aquí abarcan los pasos principales de los que consta una investigación. Podría ser como bueno, más que los pasos principales, podría ser como un, un apartado en donde nosotros tenemos que diseñar un cronograma o un calendario en donde nosotros marquemos eh, en qué fechas, en qué momentos vamos a realizar ciertas actividades. A eso se refiere lo que es el diseño de trabajo. La recogida de datos, como herramienta tenemos la observación, la entrevista y la lectura. Recabar datos, bueno, en este punto es recabar datos importantes y con el fin de aproximarnos a los datos requeridos. eh, Análisis de datos. Consiste en descifrar las estructuras de significación o de significado y determinar su campo social y su alcance. Aquí, por ejemplo, tenemos la entrevista, la observación, que son como algunos ejemplos para llevar a cabo el análisis y después de recolectar cierta información, este, analizarla. Como siguiente punto tenemos informe y validación de la información. Bueno, como eh, a todo proyecto, siempre la parte importante es eh, con ayuda de las conclusiones ver esta parte de lo que es la validación de información. Eh, Esto también se da con la validación de bueno, este tema se da con ayuda de las bibliografías, con las referencias y pues Técnicas cualitativas de investigación. Como primer punto tenemos la observación. La observación nos permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento. Como segundo punto tenemos la entrevista. Esta es una técnica en la cual un entrevistador le solicita información a una persona o a un grupo. Como tercer punto tenemos la entrevista grupal. En esta, un entrevistador o una persona le solicita información a un grupo mayor de personas. Como cuarto punto tenemos el cuestionario. Este se apoya de la entrevista, ya que este se incluye en el mismo. Esta es una serie de preguntas de no más de 30. Como quinto grupo tenemos el grupo de discusión. Dentro de este grupo de discusión podríamos encontrar una mesa redonda o un debate o simplemente un diálogo con unos amigos. Bueno, regresando, un ejemplo de esta técnica podría ser la investigación de un grupo étnico, cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades, sus tradiciones, para saber todo referente a este grupo étnico. Este podría ser un ejemplo de la aplicación de una técnica cualitativa. ¿Qué es el método cuantitativo? Nos dice que es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. Nos dice que este se apoya de herramientas matemáticas para obtener resultados. Dentro de este encontramos tres tipos, que es el tipo descriptiva. Nos dice que es la etapa inicial de la investigación científica en la que se ordenan los resultados obtenidos de la observación directa de la realidad en torno a una hipótesis. Como segundo punto tenemos el tipo de tipo analítica. Esta nos dice que establece comparaciones entre los datos numéricos de los distintos grupos estudiados. Como tercer punto tenemos la experimental. Nos dice que es aquella que depende de la repetición y comprobación de datos naturales en un ambiente controlado. Tenemos las características de la investigación cuantitativa. Nos dice que se basa en un enfoque positivista. Nos dice que también establece una distancia entre el sujeto y el objeto de estudio para garantizar la objetividad. Nos dice que parte de la formulación de una hipótesis a comprobar. Esta se deriva de teorías previas.
También nos dice que diseña y aplica instrumentos de medición para obtener datos verificables, entre en los que podemos encontrar podrían ser experimentos, encuestas, muestreo, cuestionarios cerrados, estadísticas, entre otros. Nos dice que su objetivo es hallar leyes generales que expliquen los fenómenos estudiados. Y también nos dice que su procedimiento es deductivo. Dentro de este encontramos distintas fases. Como primer punto tenemos la fase conceptual, que es la delimitación del problema. Esta nos indica de dónde a dónde va a abarcar nuestro tipo de investigación o nuestro tema. Tenemos que es la fase de planificación y diseño. En este es la detección de muestras y técnicas y estrategias para elaborar el diseño de la investigación. Como tercer fase tenemos la fase empírica, que es la recolección de datos obtenidos tras la aplicación de experimentos y las distintas herramientas matemáticas que antes se mencionaron. Tenemos la fase analítica. Bueno, en esta fase es la interpretación de los datos y el análisis de los mismos. Y por última fase tenemos la fase de difusión. Nos dice que en esta es la divulgación de los datos obtenidos y las conclusiones a las que se llegaron. Verificar si esta hipótesis antes planteada es igual o diferente a los resultados obtenidos. Buenas tardes, mi nombre es Aldair y continuando con lo que mis compañeros han dicho, les expondré los principales métodos y técnicas de la investigación cuantitativa. Entre los métodos encontramos la experimental. La experimental tiene un enfoque científico, una causa y efecto o prueba y error. Lo que esto significa que, por ejemplo, si tenemos una máquina y la ponemos a prueba, debemos tener en cuenta todos los detalles de lo que estamos realizando bien o no. Y conforme a los datos obtenidos y lo que observemos, realizar las modificaciones necesarias. Otro punto es la encuesta. Como su nombre lo dice, son una serie de preguntas que se realizan a una cierta cantidad de personas para obtener unos ciertos resultados. Y estos resultados que obtengamos los graficaremos, que es en el siguiente punto, que es el análisis cuantitativo de datos, que estos son todos los datos estadísticos. En las técnicas encontramos lo que son cuestionarios, la recopilación de datos existentes, que estos consisten en censos, encuestas, estadísticas, etc. También encontramos lo que es el análisis de contenidos, por ejemplo, documentos, textos, videos o todo lo que tengamos a nuestro alcance. Continuamos con la estructura lógica del proceso de investigación cuantitativo, la cual como fases principales en el primer punto tenemos la teoría, la cual no es otra cosa que una deducción. Es la primera visualización que tenemos con respecto a una problemática, la cual conocemos lo que vamos a hacer y a través de la experiencia sabremos cómo resolverlo. En el siguiente punto tenemos la hipótesis, en la cual se plantea una suposición de los resultados que deseamos obtener a través de lo que ya conocemos, la cual se realiza como una frase corta. Continuamos con las observaciones y la recolección de datos, en la cual recopilamos toda la información que ya hemos obtenido para transformar la hipótesis en una afirmación, siguiendo una serie de pasos y llevándola de lo más simple a lo más complejo, tomando en cuenta todo lo que realizaremos y los elementos que necesitamos para llevarla a cabo. El siguiente punto es análisis de datos, la cual es una interpretación y consiste en el ordenamiento de los resultados e información, la cual podemos plasmar de forma gráfica o textual. Como último punto tenemos los resultados, la cual se hace una comparación entre la teoría, la hipótesis y la observación, en la que debe coincidir con los resultados que obtuvimos. De lo contrario, se deberá realizar nuevamente todo el proceso. Como un extra tenemos la investigación mixta, la cual es una combinación entre la investigación cuantitativa y cualitativa, la cual nos hace tener una perspectiva más compleja de los hechos. ¿Por qué utilizar el método mixto y no las dos anteriores, cualitativa y cuantitativa? Bueno, pues como ya habíamos dicho, es la combinación de estas dos, pues esto nos hace tener una perspectiva mejorada y profunda, además de que el planteamiento que tengamos sea más claro y nos permita comprenderlo mejor. Además de que, como es la combinación de estas dos, pues las técnicas serán más amplias y nos permitirán tener resultados más exactos.
Otros puntos que debemos de tomar en cuenta con el método mixto es que nos ayudan con las indiferencias científicas. Esto nos quiere decir que a toda la información que recabemos logremos un mayor entendimiento. Además, así también nos ayuda a desarrollar destrezas y competencias nuevas. Asimismo, nos permite una mejor explotación y exploración de datos, lo cual implica que nuestras investigaciones sean más dinámicas, pero a su vez sean complejas y fáciles de entender. Como podemos observar dichas investigaciones, tenemos el método mixto, bueno, ya presentado por mis compañeros. A continuación son las ventajas. Se manejan varios métodos a la vez. Dicho que pues utilizamos en una investigación es el método cuantitativo como el método cualitativo. Se puede auxiliar de varias herramientas también. Se puede aplicar a cualquier todo tipo de cargo. Podemos decir que está abierta para todo público y pues en sí no hay restricciones para quien quiera aplicar dicha investigación. Y proporciona una mayor calidad de análisis y mientras uno sepa cómo interpretar y analizar los datos para tener un solo resultado definido. Pero también tenemos en ese caso sus desventajas, que puede ser a veces considerado mezclar dicha información de dichos métodos, porque como sabemos anteriormente mencionado, dichos métodos trabajan de diferentes maneras y pues ahora sí resulta difícil entender y interpretar esos datos y mezclarlos en uno solo, como les venía comentando. Bueno, si no se tiene esa experiencia para analizar dicha investigación, pero lo más recomendable, bueno, en lo que vi y entendí y escuché en otras presentaciones, que dice que es mejor trabajar con dichos métodos por separado, ya que el método cuantitativo solo trata de comprender lo que cualitativo trata de comprender, y pues esto toma información de eventos atípicos y por lo que trata de tratar de sacar un resultado, pero no tiene a partir de unos objetivos así estables. Mientras tanto el método cuantitativo, él trata de medir, comprender dicha información y restringirla a partir de los datos obtenidos de dichas investigaciones, a partir de sus hipótesis como tanto sus objetivos, ya que a partir de esto restringirán toda la investigación y investigación reciclada ahora sí de otros fuentes de información. Y pues a diferencia de que el método cuantitativo puede ser macro, que se refiere a macro, que puede ser lo más grande posible y pues puede abarcar a varios grupos de estudio, y también podemos decir que se relaciona a eventos típicos, o sea que tienen una explicación, un porqué y por qué ahora sí qué sucedió y qué no. Mientras tanto en el método cuantitativo es una investigación micro, o sea que no es mucha recolección de esa información, digamos que trata de comprender la esencia del ser de una persona o por el estilo. Pero en caso recomendamos más ahora sí el método cuantitativo para dichas investigaciones. Bueno, como utiliza técnicas de investigación a partir de la colección de entrevistas y ¿qué más? Encuestas, test y todo ese tipo, pues se permite ahora sí a partir de un análisis de dato estadístico, ya que de ahí podemos tener todos los resultados que queremos aplicar a dichas investigaciones. También depende de las investigaciones que deseemos aplicar. Y pues a continuación les presento las preguntas de dicha exposición. Por último les presentamos las fuentes de información donde obtenemos dicha información. Y pues eso sería todo, compañeros, y muchísimas gracias por participar con nosotros en dicha exposición. Gracias. Hasta luego.